Se va a resolver el siguiente problema que dice que la reacción de un gas que se comporta como ideal, A, que da R, se efectúa diabáticamente en condiciones de flujo continuas, empezando con una alimentación de 90% de A y 10% de inertes a 300 Kelvin y presión constante de 2 atmósferas. Calcule el volumen necesario del reactor, aquí faltó anotarle de mezcla completa, para lograr el 80% de conversión si se alimentan 2 litros por segundo de la corriente disponible, bueno, sí que decía considerando un reactor de mezcla completa. Inciso B. Si el flujo volumétrico ahora se incrementa a 10 litros sobre segundo, estime la temperatura final del reactor y la nueva conversión. Si originalmente pues tenemos ahí un reactor que no conocemos su volumen, pero se obtiene un 80% de conversión, teniendo este flujo volumétrico de alimentación, 2 litros sobre segundo. Como datos adicionales tenemos delta HR0, o sea, el calor de reacción a condiciones estándar, que es de menos 1110 calorías sobre gramos mol. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues bueno, condiciones estándar, la reacción es exotérmica. Por consiguiente, pues esperaríamos que una vez que avance la reacción dentro del reactor, la temperatura se va a incrementar, ya que dentro del reactor operan condiciones adiabáticas. Tenemos que K es igual a 150, la exponencial de menos 1165 sobre T. O sea, esto es la constante de velocidad de reacción expresada con la ecuación de Arrhenius, ¿sí? Donde la energía de activación está dividida entre la constante universal de los gases y por eso es que tenemos 1165 entre T. Tenemos el Cp de A, Cp de R y el Cp del nitrógeno. El nitrógeno, hay que recordar que es un gas inerte. Entonces, con esta información se va a resolver el problema. Vamos a considerar, entonces, pues que es un reactor de mezcla completa, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son o cuáles serían las ecuaciones de diseño necesarias para la resolución. Entonces, para un reactor de mezcla completa en condiciones adiabáticas, hemos visto que se tenían dos casos, ¿sí? Para trabajar los reactores no isotérmicos de mezcla completa. Un caso 1, en el que se indica la conversión, flujo volumétrico, concentración inicial y o flujo molar inicial, y se debe de determinar el volumen, que es lo que nosotros tenemos para el inciso A, ya que conocemos la conversión, conocemos el flujo volumétrico. No conocemos exactamente, pero podemos conocer a partir de la información proporcionada por el problema la concentración inicial de A. Y teniendo flujo volumétrico y concentración inicial de A, es factible determinar el flujo molar inicial. Hay que calcular el volumen. Este es el caso 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular la temperatura usando el balance de energía. Una vez que determinamos la temperatura, se calcula la constante de velocidad de reacción con la ecuación de Arrhenius y a partir del balance de masa de la ecuación de diseño, vista considerando el balance de masa, pues se va a obtener el volumen, ¿sí? Ahora, el balance de energía para un reactor de mezcla completa de manera general está dado de esta manera, ¿sí? Entonces esto no lo vamos a llevar hacia nuestro documento. Es decir, se tiene que el balance de energía es esto de acá. Este término de aquí lo vamos a cancelar, vamos a poner así como de color rojo, ya que son condiciones adiabáticas, ¿sí? Aquí vamos a decir recordando que en condiciones adiabáticas es igual a 0.
Y entonces la ecuación podemos decir que nos queda de esta manera. Ahora, de aquí es necesario conocer la delta Cp, es necesario conocer la sumatoria de MI por CPI. Delta HR0, calor de reacción a condiciones estándar, es un dato del problema que es de menos 1110. TR, la temperatura de referencia. Ya que el problema no nos indica lo contrario, podemos considerar que la temperatura de referencia es 25 grados centígrados o bien 298.15 Kelvin. Tenemos que la temperatura de entrada de todas las corrientes, es una sola corriente, es de 300 Kelvin. Entonces, pues hay que calcular delta Cp y la sumatoria de MI por CPI, pero vamos a decir que se sabe por datos del problema y decimos que la delta H, pues es esto, o sea, conocemos esta parte de acá. Sí, tenemos que TR vamos a decir que son 298.15 Kelvin. Es importante recordar que aquí hay que anotar la temperatura en escala absoluta. La conversión también es un dato del problema que nos decía que era el 80%, como vemos aquí. Entonces XA es igual a 0.8. Tenemos TI, bueno, vamos a ponerlo T0, ya que nada más tenemos una corriente de entrada. Y vamos a decir que este es igual a 300 Kelvin, ya que es lo que nos indicaba aquí el problema. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo de la delta Cp. Como hemos visto previamente y tenemos aquí reafirmado que la delta Cp es la sumatoria del Cp de los productos afectada por la relación de los coeficientes estequiométricos con respecto al reactivo limitante, menos la sumatoria del Cp de los reactivos afectada por la relación de los coeficientes estequiométricos con respecto al reactivo limitante. Se expresa matemáticamente, está dado de esta manera. De aquí, pues bueno, tenemos que tenemos la reacción A que nos da R, entonces pues nada más vamos a tener que los coeficientes estequiométricos es 1 y es 1, ¿verdad? Y sería el Cp de R y menos el Cp de A, ¿sí? Vamos a decir que esto es igual a, bueno, lo vamos a poner como que desarrollamos las sumatorias y decimos que sería R sobre A por el Cp de R menos la sumatoria, pero en este caso sería A sobre A por el Cp de A. Escrito de esta manera. Y entonces tendríamos lo siguiente. R sobre A pues es 1, o sea, no tiene caso que lo escribamos, sería 1 sobre 1, pero sería el Cp de R, de acuerdo a los datos del problema, este Cp de R es igual a 15 calorías sobre gramos mol Kelvin. ¿Sí? Bueno, vamos a unidades. A ponerle calorías, mol por Kelvin, sí que es equivalente. Y
Y luego tendríamos menos la sumatoria de los CPs de los reactivos, que en este caso nada más es 1, ¿verdad? Que sería A, que sería 20 calorías sobre mol Kelvin. Esto nos va a dar ¿cuánto del delta CP? Menos 5 calorías sobre mol Kelvin. Correcto, menos 5 calorías sobre mol Kelvin. Muy bien, entonces ya tenemos ese dato. Ahora vamos a calcular la sumatoria del CPI por, bueno, MI por CPI. Sí, esta parte de acá que no conocemos. Vamos a calcularlo. Bueno, ahorita lo arreglo acá. Lo de la sumatoria de MI por CPI. Entonces, aquí se tiene que considerar todos los compuestos que entran al reactor. En este caso, la mezcla reactiva está compuesto del reactivo A y del inerte, que es el nitrógeno. Entonces, de eso se compone la sumatoria de MI por CPI. Entonces, lo vamos a describir de esta forma. Lo vamos a escribir como MA por el CPDA más M, le vamos a poner I, o sea que es un inerte, que en este caso ese es el nitrógeno, por el CP del inerte. Eso pues nuevamente es el nitrógeno. Ahora, MA pues va a ser la relación de molar pues de A, ¿verdad? O sea, entonces pues, por ejemplo, yo podría decir aquí simplemente que MA lo vamos a trabajar a partir de las fracciones molares porque son los datos que tenemos. Diría yo que esto sería igual a Y a 0 entre Y a 0, e independientemente de cuánto valga esto, pues esto sería igual a 1. M de los inertes, aquí sí tenemos que considerarlos independientemente de que no participen en la reacción. Vamos a decir que MI va a ser igual a Y 0 entre Y a 0. Y el problema nos decía que se alimentaban un 10% de inertes. Entonces podríamos decir que esto es igual a 0.1 entre 0.9. ¿Y eso cuánto da? Cero punto 0.11. once. ¿Sí? Sí. Indefinido. Muy bien. Entonces vamos a decir ahora ya sustituyendo. ¿Dónde lo vamos a sustituir? Pues acá, ¿verdad? Tendríamos que MA, pues como les decía, esto pues va a ser 1, ¿no? Entonces lo escribimos aquí como 1. Que va a multiplicar al CPDA, donde el CPDA es de 20 calorías sobre gramos mol Kelvin. Era así. Más MI, la relación molar
del inerte con respecto al reactivo limitante, que pues bueno, fue 0.1111. Por el Cp del inerte, que pues en este caso el inerte es el nitrógeno, que es de 10 calorías sobre gramo mol Kelvin. O mol por Kelvin, en realidad pues es lo mismo. Haciendo la operación correspondiente, pues vamos a encontrar que la sumatoria de MI por Cp de I sería igual a ¿cuánto? A mí me da 21.111. 21.111, ¿no? Y así pondríamos 1111 porque eso se hace indefinido, ¿sí? Y podemos escribir que las unidades son, aquí vamos a poner calorías sobre mol por Kelvin. ¿Por qué las escribo así? Pues para que se acostumbren a que mol y gramo mol pues es lo mismo, nos representa lo mismo. Sí, entonces pues ahora sí ya podemos sustituir aquí para hacer el cálculo. Ah, no, ya tenemos el cálculo de MI por CPI, entonces lo podemos sustituir ahora ya en la ecuación del balance de energía, que es este que tenemos acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a decir, sustituyendo los valores conocidos de energía tiene, vamos a recordar aquí el balance de energía, que era delta HR0 es 1110. Vamos a escribir únicamente los números, ¿no? Si hacemos el análisis de las unidades, vamos a ver que son compatibles entre sí, ¿de acuerdo? Entonces aquí esta delta H sería menos 1110 más el delta CP, donde el delta CP, pues lo habíamos determinado por acá, que era menos 5 calorías sobre mol Kelvin. ¿Sí? Entonces le vamos a escribir menos 5. La temperatura es lo que precisamente no conocemos, se tiene que estimar, pero la temperatura de referencia pues son los 298.15 Kelvin. Conocemos la conversión porque el problema nos indica que la conversión es de 0.8 y aquí yo tengo que la sumatoria, ¿no?, del CPI es esto que acabamos de calcular, o sea, 21.1111, que va a multiplicar, bueno, aquí yo creo que para que quede mejor, debí de haberlo puesto de esta manera, y esto va a multiplicar a la temperatura, que no conozco, menos la temperatura de entrada, ¿sí?, donde la temperatura de entrada eran 300 Kelvin, ¿sí? Entonces de aquí, pues se puede despejar, vamos a decir despejando, se obtiene que la temperatura es igual a ¿cuánto? A ver, hagan el despeje y me dicen cuánto les da.
Pues me dio 352.32. Ok, 352.32 Kelvin. Muy bien. Ahora, para calcular el volumen, hay que tomar en cuenta la ecuación del balance, de la ecuación de diseño que se obtiene a partir del balance de masa. ¿Sí? Entonces vamos a decir que a partir del balance de masa, la ecuación de diseño del reactor de mezcla completa, CSTR, tenemos varias opciones. Una de ellas, la que vamos a utilizar aquí, dice que el volumen entre FA0 es igual a la delta X, pero como tenemos un solo reactor, pues simplemente lo escribimos como XA entre menos RA evaluado a condiciones de XA. Vamos a poner de esta manera, porque si no, luego no sale bien. Bien. Como se tiene una reacción, bueno, sí nos dice que es de primer orden debido a las unidades que se tienen de acá, ¿sí? Entonces vamos a decir, como la reacción es de primer orden, tiene que menos RA va a ser igual y lo vamos a escribir, lo vamos a escribir así como está dado acá, no vamos a escribir, vamos a calcular por separado. Vamos a decir que es igual a K por CA0, ya lo vamos a escribir directamente en términos de la conversión. Ya estamos, o sea, ya sabemos muy bien de dónde proviene todo eso por 1 menos XA, ¿sí? Entonces, el valor de K, ya conocemos el valor de la temperatura, entonces el valor de K es, y vamos a sustituirlo aquí. Vamos a decir entonces que K igual a 150 por la exponencial, y lo vamos a escribir de menos 1165 entre la temperatura. ¿Qué temperatura? La que se obtuvo acá, de 352.32 Kelvin. Y nada más para asegurarnos de que se escribieron las unidades correspondientes, pues le escribimos que es unos 352 Kelvin. Esto nos va a dar un valor de K ¿de cuánto? A mí me dio 5.4957. 57, ok. Y bueno, tendría unidades, vamos a escribirle las unidades de segundos a la menos 1. Es como nos lo indica acá, ¿sí? Entonces, de aquí de la ecuación de diseño, pues bueno, no conocemos FA0, pero FA0 lo podríamos llegar a conocer, porque sabemos que es CA0 por la concentración inicial de A por el flujo volumétrico. El flujo volumétrico lo conocemos. Es necesario calcular CA0, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí que cálculo CA0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto es a partir de la consideración, considerando gases ideales, como lo hemos hecho en diversas ocasiones. CA0 va a ser igual a la presión total, que muy
multiplica a Y0 entre R por T. Y la presión total, de acuerdo a lo que teníamos del problema, pues nos decía que era de 2 atmósferas. Aquí lo vemos, serían 2 atmósferas. Entonces escribimos 2 atmósferas. Por la fracción molar inicial, ya que entra pues con un gas de arrastre, pero la fracción molar inicial de A es de 0.9. El valor de R, vamos a utilizar un valor de la constante universal de los gases que esté dado en mol, litros, atmósferas, por consiguiente, pues sería de 0.082 y que esto tiene unidades de litros por atmósferas, mol por Kelvin. Y la temperatura, ¿qué temperatura? La temperatura de entrada. La temperatura de entrada al reactor, pues nos decía que es de 300 Kelvin. Entonces tenemos los 300 Kelvin y vamos a decir que CA0 sería igual a ¿cuánto? 0.0731. 0.0731 y va a tener unidades de... Aquí nada más es que quitar a todos ellos. Quieren tener control. Ya, gracias. Va a tener unidades de mol sobre litro, ¿verdad? O gramos mol sobre litro. Ya tenemos CA0. Ahora vamos a calcular el flujo molar inicial. Y esto pues se sabe, o sea, porque pues es una relación así simple, ¿no? Que ya la hemos visto y que pues es nada más convertir flujo molar inicial va a ser igual al flujo volumétrico por 0. Bueno, flujo volumétrico inicial por CA0. Y entonces tenemos que el flujo volumétrico inicial nos dice el problema para el inciso A, que son 2 litros sobre segundo. 2 litros sobre segundos por CA0, que es 0.0731 mol sobre litro. Entonces, este flujo molar inicial sería de ¿cuánto? 2 por 0.0731. De 0.1462. 62. Y serían, bueno, van a ser mol sobre segundo. Al hacer el análisis de las unidades, ¿no? Aquí estos litros se cancelan con estos litros y nos queda mol sobre segundo. Entonces, vamos a ver aquí, sustituyendo. ¿Dónde vamos a sustituir? Pues en lo que teníamos como ecuación de diseño, ¿no? Que es esto de acá. Sustituyendo aquí, pero pues mejor de una vez vamos a hacer lo siguiente. Esta FA0 que aquí está dividiendo, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. Aquí ya nada más nos queda despejando el volumen. Menos RA, pues va a ser igual a K por CA0 por 1 menos XA. Como todos estos valores son conocidos, pues yo ya puedo decir que el volumen sería igual a FA0, que multiplica a XA, donde FA0 es 0.1462 mol sobre segundo. XA es un dato del problema.
y era de 0.8. K, se determinó la constante por acá y era de 5.4957 segundos a la menos 1. Por C0, donde C0 era 0.0731 mol sobre litro. Y 1 menos XA, que de XA es 0.8. De tal manera que el volumen aquí sigue igual. A mí me da 1.4556. 56 litros. Muy bien, gracias. Entonces vamos a decir que el volumen del reactor de mezcla completa para obtener el 80% de conversión en condiciones adiabáticas es de 1.4556 litros. Y con eso terminamos lo que es el inciso A. Ahora, para el inciso B, ¿qué sucede en el inciso B? En el inciso B, ¿qué es lo que conocemos? Ya no conocemos la conversión final porque esa se va a modificar, ya que se ha cambiado el flujo volumétrico. Ahora, en lugar de ser de 2 litros sobre segundo, va a ser de 10 litros sobre segundo. Esto nos lleva a que su tiempo de residencia dentro del reactor va a ser más pequeño. Consideraría que va a disminuir esa conversión del 80%, pues disminuiría. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Es necesario estimarlo. No conocemos la conversión final, no conocemos la temperatura final. Esto nos va a llevar a un caso 2, donde en el caso 2 nosotros conocemos el flujo volumétrico, conocemos CA0, conocemos FA0, ya que estos no cambian, las condiciones de entrada son las mismas, lo que ha cambiado es el flujo volumétrico con respecto al anterior, y no se conoce la temperatura y no se conoce la conversión final. Entonces esto, para poderlo resolver, se va a convertir en una cuestión de prueba y error, ¿sí? Vamos a proponer una temperatura. A partir de la temperatura propuesta, se va a calcular lo que es la conversión a partir del balance de energía con esta ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Se calcula esa conversión y con la temperatura que se propuso, se puede determinar el valor de la constante de velocidad de reacción y se puede calcular la conversión a partir de la ecuación de diseño o del balance de masa. Si la conversión a partir del balance de energía determinado con esta ecuación y la que se obtiene a partir del balance de masa es lo mismo, pues quiere decir que ya lo hicimos, que la temperatura que se propuso es la adecuada. Si no, pues habrá que proponer otra temperatura. En este caso, como es una reacción de primer orden, pues quizá se pudiera llegar a resolver mediante una rutina de optimización, ¿sí? Sin embargo, cuando ya la reacción es de otro orden, es de segundo orden, es una reacción reversible, pues ya no se puede implementar tan fácilmente esta rutina de optimización. Y lo más sencillo, bueno, menos complicado, es hacer esto, proponer un valor de temperatura, calcular la conversión a partir del balance de energía, calcular la conversión a partir del balance de masa, y pues ver que hasta que las conversiones coincidan. Es lo que vamos a hacer entonces. Entonces quedamos aquí que para el inciso B vamos a decir que a partir del balance de masa, de energía, se obtiene esto de acá.
Y nuevamente, pues como estamos en condiciones adiabáticas, este término de aquí, lo vamos a poner en rojo. Y decimos lo mismo que acá, ¿no? Que recordando que en condiciones adiabáticas Q es igual a 0, entonces esta ecuación va a quedar de esta manera. Aquí esto lo vamos a quitar. Ya conocemos el valor de MI por CPI, la sumatoria de MI por CPI, conocemos T y 0, conocemos delta H de reacción porque es un dato del problema, conocemos delta CP, ya que ya lo hemos calculado, entonces la temperatura de referencia por igual, entonces pues podemos sustituir esos valores y vamos a decir sustituyendo valores conocidos. Aquí entonces la sumatoria de MI por CPI es esto, 21.1111. Lo vamos a sustituir, ¿cómo se llama? Bueno, está bien. Así, sin las unidades. De todas formas, ya hemos visto que las unidades son compatibles. La temperatura, no la conocemos, ¿verdad? Esa temperatura menos la temperatura inicial. Esa temperatura inicial sí la conocemos, es de 300 Kelvin, entonces lo vamos a expresar de esta manera. Tenemos delta H de reacción. La delta H de reacción, pues es un valor también dado por el problema, lo vamos a sustituir sin las unidades, ya verificamos que las unidades eran compatibles, o sea, es menos 1110 calorías sobre gramos mol. El delta CP se ha calculado y resultaba que esto era igual a menos 5 calorías sobre mol. Sí, también no lo vamos a sustituir con las unidades, sino ya vimos que era compatible, entonces sería menos 5 por T menos la temperatura de referencia, donde la temperatura de referencia es 298.15. ¿Sí? Entonces, así nos va a quedar la conversión en términos del balance de energía. Ahora, a partir del balance de masa, tenemos que en el balance de masa, la ecuación de diseño estaba dada, bueno, vamos a ponerlo así. Y vamos a sustituir, bueno, no vamos, bueno, sí y no. Primero vamos a dejar expresado en términos de la conversión. Sabemos, aquí le vamos a poner que es una conversión en términos del balance de masa, entonces lo ponemos así, menos RA por XA, pues bueno, ya habíamos visto que era K por CA0 por 1 menos XA, sin embargo, pues la K tiene esta expresión, entonces lo vamos a sustituir así completamente en este caso, de esta manera, por CA0. Bueno, vamos a ponerlo ahorita primero como CA0 y ya luego sustituimos los valores conocidos por 1 menos XA. En términos del balance de masa. Aquí también. Para poderlo diferenciar de lo que tenemos aquí, que es el balance de energía. ¿Sí? Entonces vamos a decir que FA0, como ha cambiado el flujo volumétrico, hay que volverlo a calcular. Y bueno, recordamos que esto es igual a B0 por CA0. O sea, que esto va a ser igual a 10, porque ha cambiado el flujo volumétrico a 10 litros sobre segundo. Como podemos ver acá. Y ahora es 10 litros sobre segundo por CA0.
El valor de ese acero es el que se calculó previamente, ya que las condiciones de entrada no cambian, de presión y de temperatura, que sería 0.0731 mol sobre litro. De tal manera que el flujo volumétrico sería igual a ¿cuánto? Bueno, perdón, el flujo molar inicial sería de ¿cuánto? Cero punto 0.731. 0.731, ¿verdad? Con las unidades de mol sobre segundo. Entonces vamos a sustituyendo valores conocidos. Que conocemos el volumen, ya que es el mismo reactor que se determinó en el inciso anterior. Simplemente cambia ahora el flujo volumétrico. Y el volumen que habíamos determinado previamente era de 1.4556 litros. Sí, vamos a dejar así expresado sin las unidades, son litros. Al final de cuentas las unidades son homogéneas, ¿sí? Entre F a 0, 0.731. Bueno, aquí lo vamos a escribir de esta manera para saber en dónde se sustituyó. Esto va a ser igual a una conversión en términos del balance de masa que no conocemos. Bueno, a ver, así ahorita encima lo que de aquí conozco, que es CA0 nada más. Sería CA0, que era de 0.0731 mol sobre litro. De esta manera, ¿sí? Y entonces de aquí a, bueno, podríamos adelantar un poco y decir que 1.4553 entre 0.731, ¿cuánto es? $1.9924. 924. Muy bien. Entonces, ahora nuestro algoritmo de solución nos va a decir que vamos a proponer una temperatura. Proponemos una temperatura, vamos a ponerlo aquí en una tabla. Vamos a insertar una tabla, creo que con 3 sería suficiente. Yo propongo una temperatura en Kelvin, ¿sí? Con esta temperatura, yo voy a calcular, la conversión a partir del balance de masa y voy a calcular la conversión a partir del balance de energía. Si estas conversiones son iguales, pues ya la hicimos. Si no, pues habrá que proponer otra temperatura, ¿sí? Entonces, a partir de aquí del balance de energía, calculamos pues la conversión a partir del balance de energía. Y de aquí vamos a calcular la conversión a partir del balance de masa. Con la temperatura, aquí tenemos que sustituir la temperatura que estamos proponiendo en este lado. Entonces, por ejemplo, la temperatura, pues la reacción es exotérmica, debe ser mayor a 300 Kelvin, ¿sí? Con la experiencia previa del inciso anterior, veíamos que cuando se alcanzaba un 80% de conversión, la temperatura era aproximadamente 350, ¿sí? Pero ahora, al disminuir el tiempo de residencia, pues esperaríamos que se tenga una menor temperatura. No sabemos qué temperatura sea la adecuada, entonces hay que proponer entre 300 y 350. ¿Con qué valor les gustaría iniciar? 320. 320, muy bien. Entonces, con 320 calculan la conversión a partir del balance de energía con esta ecuación y de aquí pues van a despejar y van a calcular la conversión a partir del balance de masa. Entonces, hagan los cálculos y me dicen qué obtienen.
En el primero me da 0.3462. Muy bien. Hay que ver ahora qué da en el segundo, ¿verdad? Me dio 0.364. Muy bien, pues está muy parecido, ¿verdad? Pareciera ser 3 para que sean los 4, profe. ok. Pareciera ser que ¿cómo se llama? Pues que casi hemos alcanzado la conversión, o sea, porque ya es algo muy cercano, como vamos a ver a continuación. Aquí no sabemos si la temperatura se debe de incrementar o se debe de disminuir. Podemos irnos hacia arriba para ver qué sucede si nos alejamos o nos acercamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues podemos proponer 325. Con 325, pues habría que ver cuánto se obtiene del balance de energía y cuánto se obtiene del balance de masa. Y de ahí definimos si tendríamos que ir más hacia arriba o tendríamos que ir hacia abajo. Hagan el cálculo y díganme cuánto les da. Del balance de masa son .377.4. 4. Muy bien, pues sí, era de esperarse que se incrementara la conversión, ya que se incrementa la temperatura, pero aquí no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, a ver, del balance de energía, ¿cuánto les da? A mí en el balance de energía me da 0.4241. 41. Entonces,
pues esto nos lleva a que nos estaríamos alejando, ¿verdad? Por ejemplo, cuando teníamos 320, la conversión a partir del balance de masa era ligeramente superior a la conversión del balance de energía. Incrementar la temperatura nos lleva a que ahora el balance de energía, la conversión que se obtiene es mayor a la del balance de masa. Entonces, pues tendríamos que irnos en un camino contrario, ¿verdad? Disminuir, por ejemplo, a 318, ya que la solución estaba muy cercana. A 318, ¿cuál sería la conversión en el balance de energía? ¿Cuál sería la conversión en el balance de masa? En el balance de energía me da 0.3142. Y en el balance de masa, Me da 0.3590. ¿sí? Bueno, entonces con esto, pues tampoco nos tendríamos que ir hacia abajo, quizá no, porque nos hemos alejado también. Sigue estando menor la conversión del balance de energía con respecto al balance de masa si esto lo comparamos con 320. Entonces la solución debe estar entre 320 y 325. Por ejemplo, podemos proponer 322. Y con 322 en el balance de ¿cuánto les dan las conversiones? En balance de energía me da 0.3778. Y en el de masa, 0.3695. 695. Más Con o dos menos. décimas, da la misma en 321 grados Kelvin. 321, ¿cuánto dan en balance de energía? 0.3634 Y en el de y masa. 0.3695. Es lo más cercano que llegué. Está bien. Podríamos considerar esa, ahí ya nos tendríamos que ir a las decimales, o sea, por ejemplo, en las decimales a lo mejor ponerle 321.5, ¿no? Pero pues así como estamos nosotros, es una buena aproximación. Sí, ya a lo mejor haciéndolo ahí en Excel o algo así, pues podríamos tener una solución más precisa. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la temperatura alcanza en el reactor, bueno, en el CSTR, así lo vamos a dejar, 321 Kelvin, con una conversión del 36, vamos a ponerle 36%, ¿sí? 36, 37%, o lo ponemos ahí manejando ese rango, ¿no? Del 36, 37% cuando se opera a condiciones adiabáticas con un flujo volumétrico de 10 litros sobre segundo. Y con esto daríamos por terminado la resolución del problema.